buenos días, compañeros y compañeras y maestra Julia que está presente. Hoy les vengo a presentar sobre sucesos históricos en México de 1960 hasta el 2000, que estoy usando ahorita mismo el movimiento estudiantil, el neolítico de económico y la música de 1960 hasta nuestros tiempos. Y a continuación les voy a dejar un índice sobre cada tipo de tema y en qué minuto va a aparecer, no sé. Los primeros años de la década de los 60, o mejor dicho, 1960. Hubo movimientos sociales que a causa de sus tendencias comunistas fueron integrados por jóvenes y profesores universitarios y algunos académicos, no todos, la gran mayoría eran profesores universitarios. Durante los 60, estudiantes de varias universidades protestaron en contra de las medidas autoritarias de sus casas de estudio. Sucedió en universidades desde Guerrero, San Luis Potosí, Puebla, Durango, Tabasco y Sinaloa, así como la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que se encuentra en la Ciudad de México. El gobernador de Michoacán tenía una orden del presidente Ordaz, que era en ese momento, en ese entonces, el presidente, que tenía una orden que se trataba de colocar a su elegido para frenar la expansión de esta misma protesta. Y la FENUM convocó a un mitin el 2 de octubre de 1966. Esta manifestación fue saboteada por un grupo de priistas y la disputa terminó en una balacera, de la que resultaron muchos estudiantes heridos y con un solo muerto. Y la comunidad universitaria, al ver que pasó esto y apoyada con el rector, hicieron una manifestación y el presidente Ordaz decidió tomar la universidad. Así que mandó a un ejército, encarcelando a muchos profesores y estudiantes y hasta podría decir que podrían haber tenido varios heridos. ¿Por qué? Pues Ordaz lo más probable es que haya sentido mucha amenaza o mucha tensión en ese momento por la muerte de uno de los estudiantes. Y como estaba el rector en contra de ellos, pues no quería meterse en más líos, así que decidió tomar la universidad para comenzar a arrestar a todos los estudiantes posibles y se acabara lo más rápido la manifestación. Movimiento estudiantil del 68. El 22 de julio de 1968 iniciaron algunos enfrentamientos entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 de IEPN y de la preparatoria Isaac Ochoa Terena. Los estudiantes de IEPN eligieron protestar y se unieron a la marcha del 26 de julio. Esta marcha era principalmente para detener ya a Ordaz, porque ya había tomado la presidencia, ya había ocasionado una muerte a un estudiante inocente sobre su mismo partido político. Pues, ¿qué decidieron hacer? Pues después de estos enfrentamientos decidieron consagrar la marcha estudiantil del 68, que tuvo un gran revuelo durante todos los estudiantes universitarios como también preparatorios, al igual que los maestros universitarios y académicos. Bueno, otra cosa histórica fue que el 30 de julio de 1968 el ejército citó a varios estudiantes y maestros a la Escuela Nacional Preparatoria número 1 y los puso en una posición para que puedan disparar unos proyectiles de bazooka que pegaron al portón y destruyendo el edificio e hiriendo a muchos de los estudiantes. Así que la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, decidió levantar y alzar la bandera de la ciudad universitaria Q. ¿Por cuál la razón fue del levantamiento de la bandera? Pues fue porque querían una señal de luto. Esta era una señal de luto por la cosa que habían hecho los del ejército, porque hirieron a muchos de seguro de sus estudiantes que estaban estudiando. Quién sabe, también a sus maestros habrá muerto uno por ahí, pero lo que había hecho el gobierno y el ejército era de algo ilegal, se podría decir, pero como son el gobierno no pueden hacer nada, sino que la universidad se enojó y hasta que se parara ese tipo de cosas, iban a bajar esa bandera de la ciudad universitaria. Bueno, también en ese mismo año, el 9 de agosto, los estudiantes conformaron el Consejo Nacional de Huelga CNH y estableció una asamblea como mecanismos para la toma de estas decisiones. Made in Heaven.
Las siguientes semanas de agosto transcurrieron entre organizaciones internas y la solicitud de un diálogo público, pues el día 23 de agosto de 1968 el gobierno declaró que había un diálogo. Los estudiantes prepararon muchas guarniciones para asistir y organizaron otra marcha, donde participaron 400.000 estudiantes. No sé si están contando también los maestros, pero es un montón de estudiantes. Y en los primeros días de septiembre, la atención se centró en las acusaciones y el desprestigio que hizo Ordaz durante su informe del gobierno contra el movimiento estudiantil. Claro, muchos estudiantes al oír esto pues quisieron incrementar más su marcha. También en el mes de septiembre, el 13 de septiembre, se llevó a cabo la marcha de silencio, donde participaron miles de personas, y se le llamó así porque no hubo ningún solo grito para evitar acusaciones y provocaciones, de seguro acusaciones y provocaciones del presidente. 5 días después de la Marcha del Silencio, el 18 de abril de 1968, pues el ejército decidió llegar a Ciudad Universitaria, CEU. ¿Por qué? Pues fueron a arrestar a varios estudiantes por supuestamente hacer actos antisociales y usar instalaciones públicas. Pues otros de estos eventos que hubo también en este mismo año fue el 2 de octubre, la masacre de Tlatelolco. Pues, ¿qué pasó? Pues estuvieron reuniendo más de 10.000 personas en un solo lugar, en el centro de creo que las tres maravillas o los tres museos. ¿Y qué pasó en este? Pues hubo un helicóptero que lanzó una bengala y lanzando creo que un misil o una granada, algo así, y matando a bastante gente, o hiriendo, mejor dicho. Bueno, en este tema de la música en México desde 1960 hasta nuestros días, vamos a estar yendo la evolución de qué canciones se escuchaban antes en México de 1960, que también va a estar abarcando 1970, 1980 y 1990. Pues sí, uno de los cantantes que más reconocidos durante esa época de 1980 a 1990 fue Luis Miguel, aunque no tiene una canción en 1982 de chico, creo que tiene 13 años, de uno más uno es igual a dos enamorados. Una canción desde que canta desde pequeño, que creo que nada más fue de prueba esa canción, pero aún así le salió bastante bien para mi opinión. También está la música de José José, Juan Gabriel, uno de los artistas más reconocidos acá en México. Pues hoy en día se escucha mucho, aunque suena raro para esa pluma, esa porquería que hoy en día no siento esa misma emoción de lo que se escuchaba antes, por ejemplo. Pues mayormente se está escuchando mucho más Peso Pluma porque es ahorita el actor de moda en México, porque si hablamos internacionalmente, estaríamos hablando en Colombia, pues podría ser Shakira como ejemplo, aunque ella ya empezaba antes su carrera como ejemplo, igual en 1980, pues no fue lo mismo que en México, porque en México se comenzó a volver un poco popular en 2010, 2000, en el 2000, 2010, 2020, pues así, pues hoy en día lo que se está volviendo popular es Peso Pluma, pues porque internacionalmente está Bad Bunny, en Shakira, Taylor Swift, pero lo que hoy más se escucha, lo que es México, México cantante, es Peso Pluma. Esa canción que, decir verdad, no le encuentro ritmo. A inicios de la década de 1960, las ideas y obras de compositores de música clásica como Eduardo Mata, Julio Estrada y Manuel Enríquez abrieron la puerta a otros como Ana Lara, Marcela Rodríguez, Juan Trigos, activos aún en México y el extranjero. Por su parte, los movimientos latinoamericanos influyeron positivamente en algunos artistas que comenzaron a realizar presentaciones públicas para que todos pudieran acercarse en géneros como el folclore y la nueva trova. Esta última adquirió un carácter político porque surgió en el contexto de la Revolución cubana, ya que los cubanos, fastidiados de la presidencia que hubo en ese tiempo, tuvieron que comenzar a hacer su revolución con la ayuda de Fidel Castro. Entre sus principales exponentes destacan Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, que fueron los que mayormente impulsaron este tipo de canciones. En la década de 1960, muchas bandas de rock and roll mexicano estaban influenciadas por otras de origen inglés o estadounidense, como por ejemplo los Beatles, que están originarios en Liverpool, Inglaterra. Grupos como los Teen Tops, los Hooligans, los Rebeldes de Rock y artistas como César Costa y Enrique Guzmán componían o traducían canciones dirigidas a jóvenes de entre 15 y mayores de 30 años. No muchos se identificaban con ese tipo de sus propuestas que hacían, así que preferían aún el rock de inglés, como bandas de Black Sabbath. Lo más probable era por el ritmo que tenían estas canciones. En 1971 se celebró en Avándaro, Estado de México, un festival musical sin precedentes.
en el que tocaron grupos de rock, psicodelia, folk, que se desarrollaron en un ambiente pacífico y divertido. No obstante, muchas personas aún temerosas por los hechos ocurridos del movimiento estudiantil de 1968 presionaron al gobierno del país para que prohibiera los conciertos masivos. A pesar de esta restricción, las bandas o intérpretes de rock tocaban en sitios improvisados llamados hoyos funky, que era la posibilidad que lo hacían en algunos lugares específicos donde tocaban mayormente unos mini conciertos de la música de esa época. Fue hasta la década de 1980, donde mayormente nacieron nuestros padres, fue cuando permitieron los conciertos masivos, hecho que conjunto la llegada de los discos compactos, los CD, o sea, dio un nuevo impulso a la industria musical y abrió una nueva etapa de rock en español, con grupos como Caifanes, Los Amantes de Lola, Maldita Vecindad y Café Tacuba, entre muchos otros. Bueno, pues el auge de los grupos de rock and roll fue muy breve en el año 1960, haciendo que las agrupaciones se disolvieran para privilegiar a sus vocalistas, y con la necesidad de nuevos intérpretes, los productores decidieron ir a centros nocturnos, y así cantantes como José José y Juan Gabriel se pudieron adaptar y encontraron en la industria de musical y en Televisa, haciendo que esos se volvieran grandes por sus canciones. De este modo, los músicos tenían tres formas de comunicación masiva, y algunos de los medios intérpretes hicieron aceptar a algunos del público con sus canciones, ya que mayormente sus temas se trataban sobre el amor y el desamor, y un poquito de asimilación sobre la ciudad Juárez y su frontera. La música mediática no opacó a la música vernácula como en las diferentes partes del país. Hasta la década de 1980, estos dos géneros se fusionaron, creando un ritmo propio y combinación de la música tropical y la música rockera. Y un ejemplo de esto serían lo que hoy en día sería la música norteña y la música texana. Y los grupos Tigres del Norte y los Temerarios o Broncos fueron conocidos por todo el país gracias a este género de música. En el ámbito económico, los principios de neoliberalismo o neoliberalismo postulaban el deber del Estado de permitir e incluso promover el comercio sin regulaciones para que el mercado se equilibrara a sí mismo a través de la ley de la oferta y la demanda. Para poner en marcha estos principios del neoliberalismo, era necesario que el Estado dejara de ser actor económico y tomara el papel de promotor y garante de la competencia y del mercado. Por otro lado, los servicios de salud, educación, vivienda, vestido y transporte, entre otros, los brindarían los actores económicos privados y ya no los organismos del Estado. El neoliberalismo en México de 1982 al 2000. Los primeros tecnócratas que llegaron a la presidencia de México e implementaron el neoliberalismo fueron Miguel de la Madrid Hurtado, después Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Durante sus gobiernos, enfocaron su trabajo al ámbito económico y se dedicaron a reducir la participación del Estado en la economía y a impulsar el crecimiento de los actores económicos, la libre competencia en el mercado y la participación de México en el libre mercado internacional. Solo una fracción del PRI desde que tomaron el poder se estuvo dividida desde ese momento, y esta división tuvo sus consecuencias en la fractura interna de este partido. Cuando Miguel de la Madrid asumió la presidencia, redujo las responsabilidades y las funciones del Estado, con una reforma constitucional que eliminó la rectoría del Estado sobre el sector privado. Con esta base, los tres gobiernos neoliberales se dedicaron a mantener el equilibrio de la macroeconomía y realizar reformas que cambiarían la estructura y la relación del Estado con el sector privado, porque iba a haber muchas diferencias entre estos dos. Y la sociedad y también en la macroeconomía trabajaron para financiar los ingresos y egresos. ¿Por cuál razón? Porque tenían que ya comenzar a subir ingresos y todo lo que se estaba haciendo en este neoliberalismo del 1982 al 2000. El gobierno de Miguel de la Madrid fue quien más recortó la gasto en el campo y la salud, la educación y otros proyectos sociales, y tanto Carlos Salinas como Ernesto Zedillo crearon programas de desarrollo social con los que intentaban compensar los recortes presupuestarios al dar llamadas transferencias condicionales. Por tanto, el resultado fue el aumento de la desigualdad socioeconómica en el país, pues todo esto que hicieron ayudó en cierta manera al país, pero también perjudicó haciendo que llegara más la inflación en este país. Y después de esto tuvieron que renunciar en varios cargos, y con estos tres presidentes hubo tres gobiernos distintos, pero cada uno con su diferente manera de progresar. Los dominios neoliberales
fueron, fueron controlando la inflación, poniendo topes en varios de los salarios que hoy en día, bueno, que no hoy en día no, sino en los obreros que tenían en esos tiempos, y en consecuencia de todos los empleados. Y el tercer indicador macroeconómico que cuidaron fue el de la deuda externa que teníamos con Estados Unidos y otros países, y la cual se pagó muy rápido esa deuda externa. Como ejemplo, nosotros tenemos una deuda con tal país y nosotros la pagamos a tiempo en 1980 al 2000, que se duró los gobiernos neoliberales. Y se renegoció otra vez, devolviéndole al país la posibilidad de ser otra vez objeto de crédito ante las principales prestancias del mundo. O sea que podemos volver a negociar internacionalmente y no nada más nacionalmente. Y sí, nos pudo ayudar esto, pero la inflación nos siguió afectando aún. Carlos Salinas de Gortari fue un presidente reconocido en México, ya que por aplicar sus reformas que transportaron los principales revolucionarios de la Constitución de 1917 e incorporaron a México en la globalización. Pues sí, este ayudó un poquito en lo que fue México durante su presidencia. Wey, 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 wey. Mi gente, oigan bien. Lingangu, liguli, guli, guacha, lingangu, 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 liguli, guli, guacha, lingangu, lingangu.